el camino seguro para participar de los dones de Dios en nuestra propia vida. En pie escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Si recordamos el domingo pasado, la palabra de Dios nos hablaba acerca del don de la fe. Maestro, aumentanos la fe, le decía uno de sus discípulos. Y Jesús le respondió: si tuvieran fe, aunque fuera como un granito de mostaza, podrías decirle a ese árbol, a esa montaña: arráncate de raíz y plántate en el mar. Y hoy, domingo 28 del tiempo ordinario, vemos cómo esa fe que Jesús pide, que no es cantidad, es calidad de fe. No es tanto cuánta fe tienes, sino qué calidad de fe tienes. Vemos hoy cómo esa calidad de fe hace milagros. Es una fe que hace milagros, es una fe que alcanza la salvación. Lo vemos en la narración tanto del segundo libro de los Reyes, con la sanación del leproso Naamán, general del ejército de Siria, y los 10 leprosos que se nos narran en el Evangelio. Para poder entender este capítulo 5 del segundo libro de los Reyes, la historia de Naamán, tendríamos que leer antes para poder captar todo ese sentido de fe de este general del ejército de Siria. El rey de Naamán ha escuchado que el rey de Israel tiene poder para sanar. El Dios del pueblo de Israel puede sanarlo. Entonces lo manda con una carta. Pueden leer ustedes en otro momento todo el capítulo 5 para entender bien el mensaje de hoy. Y cuando Naamán llega donde el rey de Israel no lo atiende, dice que él no puede sanarlo, se rasga las vestiduras, y el profeta Eliseo le dice: mándamelo para que sepa que el pueblo de Israel tiene un profeta. Entonces Naamán llega, Eliseo no lo recibe y le dice: díganle que vaya a bañarse al río Jordán 7 veces.
Naamán se enoja, él es el general del ejército de Siria y dice, ¿cómo a mí no me recibe este profeta Eliseo? Ni siquiera salió a saludarme, se enojó y se iba a ir. Y en eso los soldados que iban con él le dicen, Señor, pero si te hubiera mandado a hacer algo extraordinario, seguramente lo hubieras hecho, nada más te está mandando a bañarte al río Jordán. Y se enoja más y dice, ¿qué es que en mi país no hay mejores ríos que este tal río Jordán? Y sin embargo, ante su enfermedad, ante su lepra, tiene fe, confía en lo que el profeta le está diciendo, se baña 7 veces en el río Jordán, y ahí es donde caemos a la lectura que acabamos de escuchar, en donde él se baña 7 veces en el Jordán, se le quita la lepra, su carne queda limpia como la de un niño, y entonces aquí es una fe que salva, es una fe que sana. Pero la respuesta que da Naamán a Dios es, o lo lleva a una fe que salva. Por eso dice el texto, ahora sé que no hay más Dios que el Dios de Israel. Reconoce a Dios como su Salvador, no solamente como su sanador, sino también como su Salvador. Y al final del texto dice, a ningún otro Dios volveré a ofrecer sacrificios. Una fe en camino, una fe que sana, una fe que salva, una fe que hace reconocer a Dios como el único Dios. No volveré a ofrecer más sacrificios a ningún Dios. Tenemos mucho que aprender de la fe de este general del ejército de Siria, esa fe, esa confianza y esa declaración de Dios como nuestro único Salvador, como su único Salvador. En el Evangelio también hay la sanación de 10 leprosos. Salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Por qué se detienen a lo lejos? Porque su lepra les impide acercarse a las personas sanas. Entonces, para no contaminar a Jesús, a lo lejos, con fe le dicen, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Viendo este modo de sanar que tiene Jesús aquí en San Lucas 17 y comparando con otras sanaciones, pienso yo cómo Jesús a cada persona le da lo que necesita. Hay enfermos que se le acercan y Él los toca, hay otros que no los toca, hay otros enfermos como aquel ciego que le pone lodo en los ojos. Son muchas las formas que Jesús, el Hijo de Dios, tiene de sanar. Y nosotros debemos de acercarnos a Él en todas las necesidades que podamos tener, confiando en que Dios va a hacer en nosotros de acuerdo a lo que nosotros necesitamos en el momento que lo necesitamos y conforme a como Dios sabe que lo necesitamos. Veamos la respuesta que le da Jesús a estos 10 leprosos que al unísono gritan, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Ni siquiera terminan de llegar donde Él, sino desde lejos les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús les da esta orden? Vayan al templo, vayan a los sacerdotes. Porque en el tiempo de Jesús, si alguien padecía lepra y se sanaba, el que le daba el dictamen médico de que estaban sanos y podían reintegrarse a la sociedad y a la religión, eran los sacerdotes en el templo. Entonces, Jesús les dice, vayan y preséntense ustedes a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Esta es una fe que yo llamo, no sé si alguien más la llamará así, es una fe en camino.
porque ellos empiezan a caminar estando leprosos, se sanan en el camino, se sanan por la fe que han depositado en ese Jesús Maestro que es compasivo. Hermanos y hermanas, así debe de ser nuestra fe, una fe en camino. En el camino se va a hacer el milagro, pero hay que caminar. No podemos sentarnos ahí a esperar que las cosas se solucionen, se resuelvan, nos caigan del cielo las soluciones. Hay que estar en camino, una fe que nos pone en movimiento, que nos pone en camino. Hoy los problemas sociales, eclesiales son inmensos. Los que estuvimos en la municipalidad de Upala, ayer fue, ¿verdad? Ayer, con el ministro de Seguridad y otras personas del gobierno, y escuchando al pueblo upaleño, escuchando a la Cámara de Comercio, los ganaderos, a tanta gente que está preocupada por tanta violencia, por tanta inseguridad que vive nuestra sociedad upaleña, nos damos cuenta que cada vez esto es una descomposición social seria, grave. Yo tuve que salir después porque tenía que ir a misa a 2 comunidades y ya no terminé de escuchar las posibles soluciones que ellos ofrecieron. Pero entiendo, como lo está haciendo alguno de ustedes, que no ofrecieron como ninguna solución, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, ante todas estas situaciones, lo que nos queda es ponernos en camino, con una fe firme en Dios, con una confianza firme en Dios, depositar todas estas situaciones que está viviendo la sociedad en Upala y en el mundo y en todo lado, y confiar en Dios y ponernos en camino, con esa fe puesta en Jesús, con esa fe puesta en Dios, haciendo. Si los demás no van a hacer nada, pues ver yo qué voy a hacer. Si no nos dan ninguna solución, bueno, entonces nosotros como comunidad upaleña, ¿qué vamos a hacer como cristianos católicos? En primer lugar, orar con fe, pedir la luz del Santo Espíritu de Dios para todas esas personas que nos gobiernan, que sepan ofrecer a la sociedad soluciones posibles desde Dios. Es que cuando quitamos la mirada de Dios, todo es descomposición, todo está mal, nada funciona, nada sirve, nada camina. Y claro, quitamos a Dios de nuestras vidas, sacamos a Dios de las instituciones, después vienen todos estos problemas que estamos viviendo, y entonces, ¿quién nos va a ayudar? Una fe en camino. Así nos invita hoy esta narración de la sanación de estos leprosos. Y dice el texto que uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Solo uno se devolvió. ¿Por qué no se fue a los sacerdotes del templo? Porque este leproso está reconociendo a Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote. Este hombre que me mandó a los sacerdotes, él es el sacerdote que puede sanar, que puede perdonar, que puede liberar. Reconoce a Jesús como su Salvador. Y entonces vemos una fe que no solamente sana, sino una fe que salva. Por eso Jesús le dice al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hermanos y hermanas, la fe nos puede salvar de todos los problemas que podamos tener. Una fe viva, una fe activa, una fe que busca soluciones, respuestas, una fe en donde yo mismo me ofrezco a hacer algo. Si no hacen nada, pues yo lo voy a hacer con la confianza puesta en Dios.
Y lo primero que podemos hacer es anunciar el Evangelio a todos. Veamos que tanto Naamán como este que se devolvió era extranjero. Y Jesús no desprecia a nadie, Él no hace diferencias con nadie, lo acepta. Jesús, al ver que este hombre regresa, alabando a Dios en voz alta, y se postra a los pies de Jesús y le da gracias, le dice: ¿dónde están los otros 9? ¿No eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo uno ha vuelto a dar gloria a Dios? Hermanos y hermanas, cuando no somos agradecidos con Dios, Jesús se extraña. Jesús se extraña que no seamos agradecidos por las cosas que Él nos da, y muchas veces somos muy mal agradecidos con Dios. Nos da la vida, nos da el aire para respirar, nos da todo, y muchas veces no somos agradecidos. Y Jesús se extraña, ¿por qué solo uno volvió? ¿Por qué no vienen todos a dar gracias a Dios? Debemos de ser más agradecidos con Dios. Pase lo que pase, ser siempre agradecidos. Gracias por amanecer, gracias por anochecer, gracias, Señor, por los alimentos, gracias por la vida, gracias por los problemas, incluso porque los problemas nos ayudan a crecer, a madurar, a fortalecernos. Yo estoy seguro que toda esta problemática de violencia, de agresión, de narcotráfico, de drogadicción, de todo lo que vemos, no solamente en Upala, porque eso en todo lado se ve, nos tiene que hacer reflexionar como cristianos que somos, como católicos, en quién tenemos puesta nuestra confianza y qué vamos a hacer para poder darle una respuesta a todos estos problemas. Hermanos y hermanas, seamos agradecidos con Dios. Seamos personas que al ver el milagro de la vida, alaban a Dios en voz alta, como dice el texto, nos postramos ante Jesús, somos agradecidos. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía que nos dé una fe así, una fe en camino, una fe que tiene el poder de sanarnos, una fe que tiene el poder de salvarnos. Todos tenemos nuestras lepras, todos llevamos una lepra en nuestro corazón, un vicio, una adicción, un pecado, lo que sea. Y hoy el Señor Jesús nos puede limpiar, nos puede sanar de todo eso que nos hace perder la vida de la gracia. En un momento de silencio, así como estamos, digámosle al Señor Jesús: Señor Jesús, Jesús Maestro, ten compasión de mí. Me presento en esta Eucaristía como el leproso Naamán, como los 10 leprosos del Evangelio. Tú conoces cuál es mi lepra. Tú conoces, Señor, mi vida, mi realidad, mi historia, mis pecados. Tú lo conoces todo, Señor. Hoy, con esa fe firme en ti, quiero pedirte que me sanes, que me perdones, que me limpies, que me liberes, Señor, para poder adorarte, alabarte, para poder darte gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en este momento, para que nos sanes de todo aquello que nos impide ser mensajeros de tu Evangelio. Te pedimos, Señor, que una vez sanos podamos colaborar en la reconstrucción de esta sociedad, de esta iglesia. Fortalece nuestra fe, Señor. Te damos gracias por lo que tú en este momento estás haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te damos gracias por el don de la vida, Señor. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a seguir avanzando, a seguir caminando, reconociéndote a ti como nuestro Salvador,
como nuestro liberador, como aquel que nos sana. Gracias, Señor, por lo que tú en esta Eucaristía estás haciendo en nuestras vidas. Así sea.